Bueno, pues ya estamos en tiempo de tertulia y me acompaña aquí a mi vera Hermenegildo Altozano. ¿Qué tal, Hermenegildo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, don Manuel? Muy buenos días. Bueno, eso siempre. Muy buenos días. Muy buenos días. Yo días. estoy muy contento. Yo estoy encantado. Yo, el hecho de ver, como vimos ayer, a la UCO entrando en Ferraz, faltaban las tanquetas. No, pero es que lo comentábamos, es lo que pasa siempre, claro, cuando haces venir a la gente a esta hora temprana, pues nos hemos puesto a hacer la tertulia fuera de micrófono. No, típico, tendría que haber grabaciones a lo coldo en aquella sala, porque sería muy interesante. Entonces comentábamos justamente que con independencia del fundamento, de la razón, la imagen de unos señores de la UCO entrando en la sede del PSOE y saliendo con material, dice, ya eso es muy potente. Es potentísimo. Es como, hay que recordarlo también, la puñeta, por no decir otra cosa, que le hizo en su día, bajo el gobierno de Mariano Rajoy, esa imagen de la gente de aduanas metiendo en el coche, metiendo a Rodrigo Rato. Pero esto es karma. O sea, es decir, al final, no, claro, porque o sea, acordaos las operaciones de Baltasar Garzón, que lo que hacía era mandaba un montón de tíos con peto, había convocado antes a todos los periodistas. Era un show. Pero claro, el problema que tiene es que una vez que entran, tú imagínate que aquí llegan con los petos verdes y empiezan a llevarse los ordenadores y los micrófonos y las cajas, después te absuelven y no ha habido absolutamente nada, pero lo que queda en la memoria de la gente es la Guardia Civil entrando. En la retina, queda grabado y veremos si no es la última visita de la UCO a Ferraz, porque me temo que va a haber más. Carmelo Jordá, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, aquí un pelín resacoso, pero pero expliquemos por qué, porque es que estamos de cumpleaños, ¿verdad, claro, Carmelo? Es que ayer celebramos... 25 años cumplimos. A ver, ahora dirá la gente, a ver, chavales, os estáis pasando... 25 en cada pata, van a decir, pero no somos nosotros, sino el Grupo Libertad Digital, que este año cumple 25 años de estar aquí dando la matraca, y ayer celebramos en el Teatro Príncipe Pío una gala fantástica con un montón de, pues todos los de la casa, un montón de invitados y un montón de los socios del Club Libertad Digital que también estuvieron allí con nosotros haciéndonos una compañía fantástica. Estuvo realmente bien. Muy bien. Fue una tarde maravillosa. Sí. Y bueno, pero a mí se me hizo un pelín tarde, así que esta mañana, si notáis así la voz como un poco más cogida, pues no es que me haya dado frío, sino que estamos... La celebración, se te perdona porque efectivamente celebramos esa gala magnífica, 25 aniversario de esta... No es que estuviésemos celebrando lo mal que le van las cosas a Sánchez, que podría ser. Pero ha coincidido. Qué casualidad, ha coincidido. Y además se concedieron varios premios importantes, yo creo que muy significativos. Este grupo premió al pueblo ucraniano. Espectacular la intervención del representante del pueblo de Ucrania, que dijo literalmente que ellos están luchando no solo por la libertad del pueblo de Ucrania, sino por la libertad de toda Europa. Lo cual es rigurosamente cierto. Totalmente cierto. También premiamos a María Corina Machado, esa gran heroína opositora al régimen chavista, Iñaki Arteta, el director, productor de cine que lleva muchísimos años pues reflejando el desastre, el crimen de la banda terrorista ETA para mantener en el recuerdo vivo de las víctimas. Carlos Sainz, Nacho Cano, otro de los damnificados por la persecución sanchista. En definitiva, una gala que fue un auténtico éxito. Y también me acompaña aquí mi queridísimo amigo, compañero Rubén Arranz, del periódico El Independiente. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Muy bien, he dormido bien, constantes vitales controladas. Todo correcto. Tan solo de vez en cuando me altero con las noticias relacionadas con el Partido Socialista Obrero Español, como por ejemplo, o con el PSN, porque ahora lo dividen en diferentes partidos como si fueran plurinacional. Exacto, que eso es un concepto muy singular. Solamente me alteré un poco ayer cuando conocimos que la nueva número 2 de María Chivite había llevado en sus listas electorales a Nicoleta, que Nicoleta era una de las amigas de José Luis Ábalos, a la que quería que le echara una mano Santos Cerdán, porque ella quería irse a vivir a Valencia. Y luego ya dijo, no todo el mundo vale para las cuestiones de la bisectriz, por decirlo de alguna forma. Pero por lo demás, bien, Manuel, gracias, de verdad, encantado. Bueno, Rubén, no ha tenido placer contar contigo. Hoy tenemos
antes de comenzar la tertulia, bueno, nuestro tradicional desayuno de la mano de Pastelería Saúl, que gracias a Pastelería Saúl, pues siempre tenemos desayuno en esta santa casa, con tiendas en Arturo Soria, en Alcoriza, en Canillas, en la calle O'Donnell, en la calle Orense, también con servicio a domicilio a través de su página web, pasteleriasaúl.com, o llamando al 91 331 01. Y aunque todavía no son horas, pero ya, bueno, digamos que para dentro de unas horitas antes de comer, o para la propia comida. Yo casi podría, ¿eh? Tú empalmarías, ¿verdad? El horario es muy casi más o menos. Es algo relativo. Tenemos un gran vino. A mí me encanta esto de anunciar buenos vinos en esta casa, es fantástico. Marqués de Riscal, bodega de herederos de Marqués de Riscal. Bueno, pues este Marqués de Riscal Verdejo 100% Organic, que es uno de los máximos exponentes de los vinos blancos de la denominación origen de Rueda. Elaborado con uva verdejo autóctona de esta región, este vino presenta, bueno, pues aromas de lo más variado y es un vino pues de grandísima calidad. Hay que recordar que la bodega de herederos del Marqués de Riscal es una de las mejores bodegas del mundo y ha sido elegida como mejor viñedo del mundo en el certamen del año 2024. Señores, lo del vino está muy bien, pero yo ya tengo a enfriar una botella de champán por lo que pudiera pasar, por si acaso hay novedades y finalmente Pedro Sánchez acaba fuera de la presidencia del gobierno. No sé cómo lo veis, yo tengo mi particular opinión al respecto. Creo que todavía es pronto para hablar de la dimisión o salida de Pedro Sánchez, pero lo que sí es cierto, lo que nadie puede negar, es que lo de que ayer entrara la UCO en Ferraz, después de ese informe demoledor sobre Santos Cerdán, ya expulsado del partido, expulsado de la Secretaría de Organización, sin aforamiento, pues ha sido un auténtico terremoto, una bomba termonuclear dentro del PSOE, Rubén. Desde luego la imagen es la que quedará y yo no sé realmente si nuestros queridos cómicos como Gran Wyoming, que siguen haciendo chistes varios años después, cuando los agentes de la autoridad iban a la sede del contrario, si están dispuestos a mantener esa imagen dentro de sus programas en los próximos semanas, meses, incluso años. En cualquier caso, es una buena pregunta, si se podrá mantener o no se podrá mantener. Recuerdo, como los acontecimientos pasan tan rápidos, quisiera simplemente recordar que el pasado lunes, fue todavía el pasado lunes cuando Pedro Sánchez apareció en el atril de Ferraz y cuando una buena parte de las personas pensaba que iba a anunciar algo relevante o decisivo, a lo mejor alguno pensaba que iba a dimitir, al filo de las 5 de la tarde, abundó en sus ataques contra los contrapoderes, dijo que se quedaba, habló de conceptos que me parecían muy graciosos, como el se de la conspiración, los lobbies oscuros que conspiran, la conspiración judeo-masónica. Y sobre todo, un poco casi negó la legitimidad a la derecha para gobernar. Sería una irresponsabilidad dejar gobernar en este país a la derecha. Que te interrumpa, un poco casi no. Total. O sea, fue completo, fue una cosa que le faltó poner un cartel, vamos. Entonces, claro, uno contrasta todas esas afirmaciones de gobierno responsable con lo que hemos visto en las conversaciones. Por ejemplo, es muy curioso leer los audios y hacer una búsqueda, un control F, porque aparece la frase "te parto las piernas" aproximadamente 10 veces. Porque ese era Koldo García, y así con esa se desenvolvían, tenían conflictos entre ellos. Hay un párrafo, lo reiteraba la semana pasada, pero me gustaría volverlo a recordar, del informe de la UCO que dice: en 2021, cuando fue cesado José Luis Ábalos, a lo mejor eso sucedió, y Koldo también abandonó el ministerio porque estaban ingresando dinero de empresarios al margen del sistema de Santos Cerdán. A espaldas del partido. Lo dice literal el informe de la UCO. A espaldas del partido. Yo lo digo por subrayar lo importante. Y luego, sobre todo, hay otro fragmento de las conversaciones que me parece especialmente relevante, es cuando Koldo le traslada a Ábalos la posibilidad de ingresar 500.000 euros al mes de una petrolera venezolana por convencer al presidente del gobierno que se reúna con Juan Guaidó, que yo creo que luego además como les medio engañaron también a los de la petrolera, y eso abre un poco el prisma para que nos fijemos también en la trama internacional y las consecuencias internacionales que puede tener esta trama, que de momento son chanchulletes en Ferraz y en diferentes, que son escandalosos porque son 700 millones de euros de obra pública, pero las comisiones, bueno, podemos decir que con lo que hemos visto nadie se ha hecho millonario.
pero yo quiero verlo de fuera y quiero que se avance lo de fuera y espero que se avance en regiones como Caribe y en las implicaciones que puedan tener tanto actuales dirigentes del PSOE como anteriores. Por eso, a lo mejor que Pedro Sánchez dimita tan pronto no es una especial buena noticia, porque eso puede rebajar la tensión. A lo mejor se tiene que quedar un tiempo para que sigan abundando República Dominicana, Venezuela y demás terrenos calientes. ¿Vosotros cómo lo visteis, Carmelo, Hermenegildo? Yo creo que no va a hacer falta que haya tensión para que la investigación, que ya es enteramente judicial, avance. Yo creo que en este momento, obviamente cualquier presidente normal de cualquier país normal habría dimitido, no ahora, sino hace muchísimo tiempo. Y eso sigue aplicándose. Es decir, Sánchez no creo que vaya a dimitir ahora. ¿Cuál es el problema? El problema es que no estamos al final de un caso, estamos al principio. Entonces, imágenes como la del registro, que efectivamente que a mí también me parece, digamos, simbólicamente demoledora, o imágenes como algunas detenciones, o imágenes como entradas en prisión, gente delante del juez derrumbándose. Es decir, esto va a ser el pan nuestro de cada día a partir de ahora durante no sabemos cuánto tiempo. Fíjate, solo un apunte, Carmelo. Hay que recordar, Santos Cerdán entrega el acta de diputado el pasado lunes. 4 días después de que anunciara que lo iba a entregar. Oye, 4 días son muchos días para ocultar cositas, quitar ciertas cuestiones por si hay registros. La cuestión es que entrega el acta y automáticamente pierde el aforamiento. ¿Y qué ha hecho la justicia? Imputarle. Y directamente imputado. Él ha ido a pedir la indemnización. Además, bueno, es que hay que ser cara dura. 19.000 euros. 19.000 euros. Lo primero que ha hecho ha sido ir al Congreso a reclamar los 19.000 euros después de haber sido 6 años diputado en el Congreso. Pero bueno, ha sido imputado y ya el juez también ha ordenado la investigación de su patrimonio, de sus cuentas. Claro, es decir, lo que hemos sabido de Santos Cerdán ahora es exclusivamente a través de comunicaciones que han sido intervenidas por otras personas de la trama, o sea, porque se investigaba a otras personas de la trama que también estaban imputadas. Es decir, a él no se le ha investigado ni las posibles cuentas, ni el patrimonio, ni sus propias comunicaciones que se hayan podido encontrar. Es decir, es que estamos muy en el principio. Es que además estamos hablando de un gobierno que tiene, obviamente, el fiscal general, pero que tiene a ministros con, digamos, serias sombras. Es decir, vamos a ver qué va a pasar con ministros como Ángel Víctor Torres, o Víctor Ángel, como le llamaban, o con personajes tan relevantes que a lo mejor no son del gobierno, pero que es casi más relevante como Francina Armengol. Es decir, que tiene serios problemas por su vinculación con esta trama y con la compra de mascarillas. Entonces, es que insisto, estamos al principio. Yo creo que si esto se acabase aquí, Sánchez, que tiene, bueno, ya lo dijo The Times, que es Mr. Teflón, pues en referencia a John Gotti. Sí, sí. No... Importante eso, ¿eh? John Gotti, uno de los capos de la mafia. Entonces, pues si solo fuera esto, pues probablemente aguantaría, porque es un experto, porque es cierto que tiene pues bueno, una capacidad de encaje que es descomunal. Pero no va a ser solo esto. Y luego hay también un cambio que a mí me parece muy importante desde este punto de vista, que es algo que llevábamos tiempo esperando, pero que por fin ha pasado, que es que una parte de la prensa española ha visto la luz. Una parte de la prensa española iba a camino de Damasco, ha aparecido Santos Cerdán y se han caído del caballo. ¿Qué dices? Joder, tío, no sé, igual podías haber... Yo no digo pero haber dudado antes. No, pues no habían dudado antes y ahora de repente han visto la luz. Y entonces, en esto que comentábamos jocosamente, porque de algo te tienes que reír, como el equipo de opinión sincronizada, pues el equipo de opinión sincronizada se ha roto. Y hemos visto pues periodistas que tienen mucha influencia dentro del ámbito de los votantes, de los que apoyan a Pedro Sánchez. El primero y más llamativo que se me ocurre es Ferreras, efectivamente, sacudiéndole, pero con crueldad. Mira, precisamente os voy a poner un corte de Ferreras porque efectivamente se está hinchando. Hay que reconocer que, a ver, para incluso hacer el mal hay que tener talento. Y Ferreras... O sea, es un periodista con mucho talento. Otra cosa es que... Bueno, es el gran referente de la prensa de izquierdas, de la prensa del régimen, y hace muy bien su trabajo cuando se trata de defender al régimen,
pero también hace muy bien su trabajo cuando pega bofetadas. ¿Pero esto qué significa? ¿Que está en contra de Pedro Sánchez de repente o que Zapatero ha dicho algo? Es que yo quiero... Ahora vamos con esta cuestión, pero al hilo de lo que comentaba Carmelo, claro, llevamos 2 semanas después de que se conociera el informe de la UCO, pues viendo... No llega, 10 días. 10 días, sí, pero fíjate que nos parece ya... No, 10 días, pero han sido pocos días, pero muy intensos, en donde la prensa del régimen ha cambiado por completo. Desde el grupo Prisa, con El País y la SER a la cabeza, La Sexta, 4, solo queda un pequeño periódico digital que se llama El Plural, con una clara conexión con el PSOE y con Zapatero, pero digamos que los grandes referentes se han puesto a atizar al presidente. ¿Por qué lo digo? Porque fijaos, esta misma semana Ferreras explicaba lo siguiente sobre Pedro Sánchez y su conocimiento o no sobre los trapos sucios de Santos Cerdán. Pero La Sexta les puede asegurar que el presidente del gobierno, en noviembre del pasado año, antes de ratificar a Santos Cerdán como secretario de organización, tuvo conocimiento. Fue informado por personas leales y cercanas a él. Le advirtieron de los riesgos y le dijeron, cuidado con Santos Cerdán. Si le vas a ratificar, esto puede tener peligro para ti, políticamente hablando. Lo sabía. 2 cosas. A ver, Ferreras, ¿y tú desde octubre, noviembre qué has hecho? Pero bueno, vamos a, digamos, arrepentidos los quiere Dios, vamos para adelante, muy bien. Pero lo que decía, esto es fundamental porque si algo sostenía Sánchez era un bloque monolítico de la prensa, digamos, destinada a que la prensa que consume sus votantes, que le mantenían a viento y marea. Y oye, que bulos, pues bulos, que fango, pues fango. Estaban, bueno, pues eso, lo que llamamos el equipo de opinión sincronizada. Ahora eso se ha roto y yo creo que eso dificulta muchísimo, digamos, que todo siga más o menos igual. Eso ya no es igual, ya ha cambiado completamente. Hermenegildo. Bueno, estamos en la situación del hundimiento. Es justamente Hitler en el búnker. El búnker y creando una relación para una realidad paralela, ¿no? Es decir, que avancen las tropas de Schörner y tal. Y dice, ¿dónde está esa maldita división? Era una orden, Bueno, claro, entonces él reunirá a los suyos, cogerá Bolaños y dará una orden, una condenada orden. Fíjate que la secuencia es la siguiente. Se hace la investigación, salen las informaciones, el equipo de opinión sincronizada ya salta diciendo que esos son bulos, que es el fango, que es la fachosfera. Después interviene la UCO, afloran las pruebas que confirman la realidad de que desde octubre y desde antes se conocía perfectamente lo que estaba ocurriendo, porque quienes son protagonistas o son actores o son cooperadores necesarios de una operación delictiva saben perfectamente que se está cometiendo el hecho desde el principio. Y después llega, cuando se ha producido la confirmación por parte de la investigación de la UCO, un momento de negación de realidad, y ya cuando es tan abrumadora la realidad, la petición de perdón, que es una actuación absolutamente exagerada, ¿no? Pero lo importante no es lo que estén diciendo, sino lo que está ocurriendo. Y lo que está ocurriendo es que, y estoy de acuerdo con Carmelo, que esto no es el final del principio, es el principio del final. Y van a salir muchísimas más cosas. Y la pregunta es, ¿hasta qué momento los partidos que apoyan al gobierno van a aguantar para seguir apoyando? Porque llega un momento que tú traspasas la línea roja, es decir, esto es como los aviones. Hay un momento que ya no puedes volver al aeropuerto de origen porque has pasado el límite. ¿En qué momento te puedes bajar del barco todavía y tocar con los pies tierra, o estás en alta mar y te ahogas? Es decir, Junts per Catalunya, Partido Nacionalista Vasco, Esquerra Republicana de Cataluña, ¿qué más hace falta para que vosotros sigáis diciendo que es preferible un gobierno de corruptos a que los españoles decidan en unas elecciones quiénes deben ser los siguientes gobernantes? Fíjate, esto la verdad es que me la dejas votando, porque una de las declaraciones que hemos conocido esta semana por parte de uno de los socios del gobierno, el PNV, Aitor Esteban, literalmente ha dicho, en política debe haber una ética y hay una raya, no todo vale. Ahora comento yo.
hablar de rayas con temas de corrupción del Partido Socialista, pues en fin, rayas hay. No sabes si rayas hay. ¿Está amenazando o está informando? Que por allá hay una raya, chaval. Rubén. A mí me gustaría ver ese análisis que anunció Pradales ayer de los contratos vascos. A mí me gustaría ver eso y espero que se abunde en esa investigación, aunque no tengo muchas esperanzas al respecto. Simplemente un pequeño apunte que quería hacer con respecto a la cuestión mediática. Hoy publicaban en el periódico un artículo que creo que me parecía relevante para ver estos cambios. Cuando Pedro Sánchez pisó Moncloa, no tenía grandes apoyos mediáticos. De hecho, si recordáis, cuando le echaron del partido y empezó aquel camino una vez más hacia la gloria, hacia la Secretaría General del partido, fue cuando concedí una entrevista al que realmente sí que es verdad que se podía decir que ha sido su único amigo mediático antes de llegar al poder, que era Jordi Évole, que más o menos en cuanto al periodismo es una especie de equivalente de rompetechos. Hizo una entrevista y dijo que había una conspiración del Grupo Prisa y del presidente de Telefónica, entonces César Alierta, contra él, y de hecho el Grupo Prisa le había denominado en un editorial, con Antonio Caño al frente, insensato, sin escrúpulos. Llegó al gobierno y de repente todos la arroparon. De hecho, El País había publicado un editorial antes de la moción advirtiendo contra los riesgos que hemos visto posteriormente de una mayoría Frankenstein de apoyo a la investidura, y a la semana siguiente, cuando se presentó el gobierno en aquel ya performance que el Grupo Redondo y Asociados organizó de presentar a los ministros uno por uno, El País publicó un editorial que decía un buen gobierno. Con A3 Media sucedió igual, en concreto con La Sexta. Y a partir de ahí, él organizó una alianza mediática que además regó muy bien porque en un año duplicó la inversión en publicidad institucional. Lo que pasa que en esta última etapa, y creo que es relevante y ya terminó, ha habido dos hitos que ilustran sobre su torpeza. Más allá de la presentación del plan de acción por la democracia, que evidentemente un gobierno que miente y quiere imponer y presenta un plan para imponer una verdad, evidentemente lo que hace es directamente institucionalizar la mentira. Pero ha habido dos hitos importantes. En primer lugar, el más relevante, la guerra de Prisa, intentar apartar al presidente de Prisa para poner ahí a sus amiguetes, que además son torpes, cutres y ha sido un suicidio. No pensemos, no pensemos en grandes mentes, más allá de para hacer el mal. Solo hay que ver, digamos, con quién se rodeaba. Santos Cerdán, Ábalos, Koldo, en fin. Y la segunda, que es más andar por casa, pero que es relevante, y es que contraprogramó la tertulia de Ferreras con un programa de Javier Ruiz. Y eso sentó a cuerno quemado. Entonces, claro, ha llegado a un punto, ha dicho, pero si es que estás muy débil. Los callos. Claro, o sea, es decir, todo esto, vamos a ver. Pero qué bueno es que tener por una vez a Ferreras a favor de la verdad. Pero es que es la condición humana, es decir, no hay estímulo más poderoso. Hay dos estímulos muy grandes. Uno es el miedo y otro es la venganza. Entonces, tú ves el otro día las declaraciones de Paje, cuando decía, entonces se estaba relamiendo, ¿no? Se le escapaba la sonrisa del disfrute de la... Pero fíjate, hay dos cosas que, al hilo de lo que has dicho, que me gustaría que no se olvidaran. Primero, el ditirambo que escribió Jordi Évole sobre Santos Cerdán. De verdad, eso habría que circularlo y ponerlo en los carteles constantemente. Yo creo que merece mármol. Bueno, totalmente. Unas esculturas por ahí. Y al lado poner un vomitorio, es decir, algo que te haga, porque es tan repulsivo, es tan pelota. Expliquemos, Hermenegildo, en qué consiste, porque Évole escribió en su día un artículo laudatorio sobre Santos Cerdán diciendo que había que ponerle una calle. En todos los pueblos de Cataluña, en cada municipio, porque había sido el que había contribuido de manera esencial a alcanzar la paz social, y decía, con esa cara de trabajador de la SEAT, de persona normal, que va en el autobús, austero, hombre y tal. O sea, es una cosa tan repugnante que es que lo lees ahora y yo me imagino que Jordi Évole, no sé si tendrá vergüenza o no entro en... me da igual. Pero quiero decir que por lo menos el contraste o el que esté a su alrededor, pues se lo puede recordar. Y luego la otra es que yo creo que ha pasado de puntillas la imputación de Isabel Pardo de Vera, presidenta de Adif, porque aquí hay que recordar que cuando nombraron a Isabel Pardo de Vera, presidenta de Adif, se estaba considerando nombrar a su hermana Ana, presidenta de Televisión Española. Tela, y dijeron, no hombre, no,
Las dos no, vamos a ver una y dejamos a la otra. Ana Pardo de Vera ha estado de manera destacada en toda la lucha del fango, la fachosfera, los poderes mediáticos o los contrapoderes, la ultraderecha. Hombre, yo creo que si hubiera una cierta ética periodista, yo entiendo que es muy difícil exigirle a alguien que cuando tienes un hermano o un familiar próximo en una situación complicada, pues rectifique. Pero yo creo que por lo menos también que se sumara, aunque fuera con la boca pequeña, esa petición de disculpas estaría muy bien. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a regresar, porque estamos hablando del registro de Ferraz, pero es que hubo otro registro esta semana. Un registro muy propio de las películas de Torrente. Han registrado la casa de Ábalos. En Valencia. Anaís. ¿Quién es Anaís? Porque no solo estaba Ábalos en esa casa, había una chica, una persona que escondió un disco duro en su pantalón. Yo no sé si... Bueno, vamos... Ahora lo vamos a abordar, pero antes... Otro recordatorio. Hemos hablado del vino. ¡Hombre! Y que no puede faltar en una buena fiesta, en una buena comida, que se precie tanto el vino de Marqués de Riscal como un buen jamón. En Tu Jamón Directo hemos preparado 2 surtidos deliciosos con los que disfrutar de los sabores tradicionales para celebrar la llegada del verano, para disfrutar con los 5 sentidos deliciosos, auténticos y saludables, para usted o para compartir con su pareja, los amigos, la familia o quien usted quiera. Con tan solo una llamada puede tener en su casa nuestro surtido San Juan Plus, compuesto por, atención, 3 estuches de jamón ibérico de bellota de 100 gramos, 2 estuches de paleta ibérica de bellota de 100 gramos, otros 2 estuches de lomo ibérico de bellota, 2 cuñas de queso puro de oveja, una botella de vino de Rioja Coto de Imaz y todo por 79 euros, IVA y gastos de envío incluidos. Enviado además en un estuche de madera especial para regalo. tujamondirecto.com. Jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en tujamondirecto.com o llamen al 984 10 28. Recuerda, 984 10 28. Bueno, pues ya estamos de nuevo en tiempo de tertulia. Una canción bonita, Beautiful Day. Como muy bien traída, Es que ayer fue un día muy bonito, por cierto, para todos aquellos que les gusten las canciones que suenan en el programa, la música de este programa, tenéis disponible la playlist de La Trinchera en Spotify. Señores, hablamos del registro de la UCO, que por cierto, se habla del registro de la UCO en Ferraz. No solo visitó Ferraz, visitó Adif, visitó el Ministerio de Transportes y visitó la Dirección General de Carreteras. Es decir, cuando Sánchez salió a la palestra esta semana diciendo no, esto es una cosa de 2 manzanas podridas. Una anécdota. No tiene nada que ver con el gobierno. Pero vamos a ver. Pero qué irregularidad poder encontrar, por ejemplo, en la obra del túnel de Belate, si solamente había 3 técnicos de la mesa de contratación que habían advertido de que eso era un pufo. O sea, ¿quién iba a pensar que iba a haber algo ahí? Para empezar. Y además, que me hace mucha gracia, ¿no? Hablando de corrupción, del presunto cobro de comisiones ilegales a cambio del amaño de obras públicas, eso ningún partido lo puede hacer por sí solo. El partido en cuestión necesita gobernar para poder licitar obra pública. Por lo tanto, es evidente que es un caso relacionado con el PSOE y relacionado con el gobierno de Sánchez. Hay un tema evidente, Manu, un segundo solo. Es decir, si fuese solo Ábalos y Koldo, dices, bueno, es algo del ministerio y tal, pero ¿qué hace Santos Cerdán en esa trama si no es que se implica a todo el partido y a todo el gobierno? Efectivamente. Es decir, es que no hay tutía. Pueden contarnos lo que quieran, pero es que es evidente. Y de hecho, el informe de la UCO ya deja una ventana, una puerta, un portalón abierto a la posible investigación, imputación del PSOE, del Partido Socialista, por financiación ilegal. Y algunos de los socios de Sánchez ya han dicho, la raya de la que hablábamos antes, la línea roja, sería esa. Ya estaríamos hablando de una cuestión muy importante que sí podría hacer peligrar la continuidad de Sánchez como presidente del gobierno. Pero hablamos de registros. Esta semana hubo otro registro que de verdad es que ni Torrente en las 5 películas que lleva Santiago Segura de momento. Y esperemos que haya muchas más. Porque también... es que la sexta va a ser un reality, o sea, va a ser un documental. El guión lo tiene hecho. Fíjense, ¿qué ha pasado esta semana? Pues que la UCO también ha visitado a Ábalos en su apartamento, en su piso de Valencia, y ha registrado la casa. Han encontrado más de 30 dispositivos, que se dice pronto, pero no estaba solo.
No estaba solo, había una chica allí que según Ábalos le ayuda a limpiar la casa, pero que casualmente se dedica al ámbito de la pornografía y parece ser que también se anuncia en páginas de prostitución. Y la cuestión es que en el medio del registro, pues un agente de la Guardia Civil se da cuenta de que la chica va a otra habitación y se guarda algo en el pantalón. Y Ábalos dice, no, es que va a salir a pasear al perro. Y dice la gente, no, espérese un momento, esto de pasear al perro, he visto que algo se ha metido usted en el pantalón. ¿Y qué tenía en el pantalón? Un USB, un pendrive, con todo tipo de información, que después Ábalos ha dicho que era su estrategia de defensa y donde aparecen grabaciones, según lo que se ha publicado, de todo tipo, con ministros, pero también con el presidente del gobierno. Lo mejor de todo, fíjense en cómo reaccionaba Ábalos al registro de la UCO después de que la Guardia Civil se fuera. He tenido un registro domiciliario, como todos sabéis. La verdad es que ha sido delicado, digamos. Tengo que decir que ha sido la propia Guardia Civil la que me ha llamado esta mañana, diciéndome que quería entrar a domicilio, que bajara a abrirle, en fin, me ha llamado por teléfono, todo bien. El trato ha sido excelente, ha sido muy amable, muy simpático. Y lo único que les interesaba era el teléfono. Lo han clonado y unas memorias digitales, en concreto 2 de petaca extraíbles, ¿no? Y otras 2 que tenía pues de algunos familiares que no les ha dado tiempo a clonar porque la intención era también no llevárselas, pero me han dicho que a partir de mañana están a disposición para recuperarlas y no se han llevado nada más. Nada más, nada, solo unas memorias, algunos dispositivos, unas fotos de los niños. Yo, maliciándome un poco todo esto, ¿no? Es curioso, dice, ¿no? Encontraron varios dispositivos. Si fuera efectivamente algo sorpresivo, ¿no? Que no fuera una escenificación, pues tú esos dispositivos no los encuentras, ¿no? Ah, bueno, claro. Es decir, vamos a ver, para empezar, no los guardas en tu casa. No los guardas en tu casa, ¿no? Si fuera una información tan sensible. Y luego, el hecho de que dices, oye, si hay tanta información, dices, te voy a dar una señal para decirte dónde está realmente la importante. Mira, cuando la chica salga a pasear al perro, o diga que va a pasear al perro, eso es lo mismo que la señal del beso de Judas, ¿no? De decir, aquel al que beses es, bueno, pues en este caso, la señal que le está dando es justamente dónde está la información sensible. Yo creo que aquí ocurre cuando esa frase tan manida de voy a cooperar con la justicia, en este caso significa efectivamente que voy a dar toda la información de la que dispongo, porque ya estamos entrando en un escenario procesal complicado para los implicados, que significa que si tú llegas a algún tipo de pacto o conformidad con la Fiscalía, pues puedes aliviar tu futuro penitenciario. Esto es muy importante porque justo estamos en esta fase. Ya están procesados. También Santos Cerdán, imputado. Algunos de ellos ya se van a sentar en el banquillo, otros todavía queda la investigación por delante. Pero está claro que, digamos que la investigación avanza, la justicia, con paso lento pero firme, sigue haciendo su trabajo y poco a poco se dan cuenta de que se van a sentar en el banquillo y de que se pueden comer un gran marrón. Y claro, aquí es donde empieza lo bonito, ¿no? Lo bonito de esta historia es, bueno, vamos a ver si podemos llegar a un acuerdo. Koldo ya va por libre. Koldo acaba de cambiar también de abogado. Va por libre. Dice que tiene grabaciones de todo el mundo. Koldo grababa a todo el mundo, a todo el mundo. Dicen también que tiene grabaciones incluso de Begoña Gómez. Pero es que Ábalos también. Ábalos también grababa sus conversaciones y sus mensajes con otros ministros y, atención, con Pedro Sánchez. ¿Y qué ha pasado esta semana? Pues que Ábalos ha reconocido en una entrevista en la cadena SER, una conversación, porque no ha habido audio, o de récord en la SER, que ha sido utilizado por Cerdán y por Koldo. Y que en el pendrive que escondía la actriz porno que estaba en su casa, hay diálogos con Sánchez. Y que, bueno, pues esto significa que prácticamente está dispuesto a cantar la Traviata. Reconoce que la trama de corrupción existía desde el minuto 1, que además rompe con Cerdán y con Koldo, dice que le utilizaron, que ha sido el imbécil de todo esto. Reconoce que en el USB, que trató de esconder su amiga, su nueva sobrina, a la UCO, pues hay conversaciones con Pedro Sánchez y con ministros. Y, sobre todo, muy especialmente, que se abre a un acuerdo con la Fiscalía, Rubén. Es que yo creo que va a cantar. Va todo esto. De hecho, la teoría de la escenificación
porque es que además fue todo tan fácil de entender. Me recordaba un poco, no sé si habéis visto una película de la Nouvelle Vague que se llama La mamá y la puta, que dura 4 horas. Y todo termina en la cama, y todo termina en una especie de, bueno, el relativismo es nos perdonamos porque somos unos golfos. Entonces el otro día se me venía a la cabeza esa imagen, porque esta gente que aparentemente defendía buenos valores, al final ha terminado por donde todo el mundo, en la cama, intentando pedir indulgencia para sí mismos, pues porque son lo que son directamente. Yo simplemente, por abrir otra derivada más allá de lo que me parece evidente, y es que seguro están negociando entre ellos y a nivel partido también, y nadie me va a quitar esa idea de la cabeza. Hay que recordar solo una cuestión. De los que inicialmente estaban implicados en la trama, Santos Cerdán, Ábalos, Koldo y Víctor de Aldama, el que desde el minuto 1, bueno, desde el minuto 1 no, desde que entró a la cárcel y luego dijo, bueno, hasta aquí hemos llegado, empiezo a negociar a través del abogado Choclán, quiero colaborar con la justicia, es Víctor de Aldama. Sí, Víctor de Aldama, pero es que ahora se empiezan a sumar otros. Fue de hecho el que ellos parecen muy cutres, pero en realidad lo tenían bien montado, porque si no es por el papel que entregó Víctor de Aldama en el Tribunal Supremo con las licitaciones, a lo mejor no los hubieran pillado esa parte. Eso es bastante relevante, o por lo menos no hubiera tenido tantos elementos de juicio la UCO a la hora de investigar, pero simplemente por abrir una derivada que me parece relevante, porque esto ya yo creo que afecta al ciudadano de a pie. Esta gente al final, la de los catálogos, de modelos, etcétera, yo no sé si habéis visto un vídeo es una entrevista de Risto Mejide a José Luis Ábalos. Y le dice, José Luis, ¿tú alguna vez has consumido prostitución? Y dice, pero vamos a ver, a mí eso no me ha hecho falta y no lo apruebo. Y luego hay otro vídeo en el que José Luis Ábalos, antes del 8M, de la manifestación del 8M, dice, yo soy soy feminista porque soy socialista. Espera, Rubén, que lo tenemos. Ese corte concretamente en alusión al ministro Ábalos declarándose feminista justo en las fechas del 8 de marzo. Soy feminista porque soy socialista, porque el compromiso con la igualdad entre hombres y mujeres forma parte del ADN de nuestro proyecto político. Un proyecto para construir un país sin desigualdades y en el que las mujeres se sientan libres, vivas y seguras. Sí, señor. Yo lo digo porque a lo mejor al ciudadano de a pie le cuesta un poco entender determinados conceptos que son más técnicos sobre licitaciones, etcétera, pero esto seguro que lo entiende. Y esta gente se ha dedicado, desde que está en el gobierno, a transmitir una serie de moralina a través de catequistas, entre otras Ana Pardo de Vera, y a través... pero se sentaba en el Consejo de Ministros Ábalos, a lo mejor enfrente de Irene Montero. Y ambos realmente transmitían lo mismo. Y todo eso ha condicionado las rutinas sociales de los ciudadanos, y todo eso, lo peor, ha modificado determinadas costumbres del legislador en determinados ámbitos. Y a la hora de la verdad, eran esto. Es que eran lo de toda la vida, lo que ellos decían, que lo que criminalizaron, lo que condenaron, pero al final parece, no sé... Que por cierto, Ábalos en esa conversación con la cadena SER, preguntado sobre el tema de la prostitución, admite ya finalmente que bueno, que nadie es perfecto, que su vida privada, que bueno, que todo el mundo tiene sus debilidades, ¿no? Pero creo que viene un poco es que si te fijas, todo el que vaya a pecar, lo mejor que puede hacer es afilarse al Partido Socialista, porque parece que ahí no podían explicaciones al respecto, por lo menos el contrario no te miraba tan mal como ellos hacían con el contrario. Estamos hablando de las costumbres, digamos, de cama y del supuesto feminismo, pero recordemos que este era el gobierno que llegó a limpiar la política y que hizo una moción de censura porque había corrupción. Y que esa moción de censura la defendió José Luis Ábalos, que es que dice, vamos a ver. Y sobre todo, y un tema que yo creo que también tiene mucho impacto en el ciudadano común, que es que estamos acostumbrados a la corrupción política, pero estamos acostumbrados a que la corrupción política funcione de otra forma. Es decir, que llega el político, está un tiempo en el poder, empieza a ser tentado y al final cae, ¿no? Y bueno, no digo que esté bien, pero eso es algo a lo que estamos acostumbrados. Pero que llegue el político y en el mismo momento en el que llega ya empiece a robar... 18 días. 18 días tardó, es decir, es que no llegaba el político, llegaba el delincuente. Sí. Es que no eran gente que se corrompió, son chorizos que llegan al poder. Además, me hace mucha gracia la explicación de Ábalos diciendo, bueno, es que, a ver, yo he sido un poco el tonto útil de esta trama urdida por Santos Cerdán y por Koldo García. ¡Hombre! Y a los 18 días de llegar al ministerio resulta que presuntamente amañas la primera licitación. Tú eres...
tonto tiene poco, pero desde luego es el factor determinante. Pero, es un factor necesario. Es decir, aquí hay varias explicaciones, ¿no? La primera, tú fíjate que la pauta de conducta se repite constantemente. Cuando hay grupos criminales organizados, siempre se produce una ruptura. Primero hay una actuación monolítica, ¿no? Aquí un solo hombre, y luego ya empiezan a producirse las grietas, pues porque efectivamente uno va llegando a sus acuerdos con la Fiscalía o con ayuda a la investigación. Pero yo creo que hay dos cosas que es importante no perder de vista. Primero, o sea, a mí lo que haga cada uno con su vida privada me importa un rábano siempre y cuando no afecte a mi cuenta corriente. Es decir, Aquí el problema no está en si se ha ido con prostitutas o no se ha ido con prostitutas. Es que se ha ido con prostitutas con mi dinero, o con tu dinero o con nuestro dinero. Y luego la segunda es decir, ¿en qué modelo estamos que de una vez por todas no se revisa de intervención constante del Estado en la vida empresarial? Es decir, hay corrupción porque hay licitaciones, hay corrupción porque no hay un sistema de contratación pública con una transparencia y un control suficiente, porque siguen colándose contratos de urgencia, porque sigue habiendo adjudicaciones directas, porque sigue habiendo mesas de contratación que están conformadas de aquella manera. Entonces, a lo mejor la pregunta es, ¿por qué no empezamos de una vez por todas a revisar el fundamento o la estructura fundamental de todo el manejo del presupuesto público y de la obra pública de una vez, que es donde parece que anida con mayor facilidad la corrupción? Fijaos, estamos hablando de casos de corrupción muy graves, estamos hablando del registro de Ábalos, estamos hablando de prostitución, de las putas del PSOE. Todo esto lo negaron, lo han negado por activa y por pasiva. Corrupción, no, hombre, no, por prostitución. Bulos, fango. No, bulos, fango. Resulta que ahora que ya están siendo procesados, investigados, que la justicia empieza a actuar y ven en el horizonte las puertas de la cárcel, entonces ya empiezan a admitir las cosas y empiezan a colaborar con la justicia. Pero es muy importante recordar cómo actuaron inicialmente. ¿Qué pasó cuando se descubre el pastel Koldo y empiezan a registrar la casa de Koldo? La casa de Koldo se les empieza a investigar abiertamente. ¿Cuál fue la reacción de Ábalos? Fue esta. No tengo ni idea, o sea, es que me he enterado ahora, ¿no? Me he quedado estupefacto con esto. ¿Se desvincula usted de esa posible...? Yo no me tienen que vincular, mejor dicho. El Partido Popular está pidiendo sus explicaciones de forma inmediata. Bueno, ya me gustaría a mí poder darlas, pero no tengo más información que lo que he leído, y lo que he leído es que encima dice que es secreto. Ojalá me pueda informar y espero tener información, ¿no? Porque duelen estas cosas, claro. ¿Usted conocía esos posibles pagos de comisiones al señor Koldo? No voy a conocer eso, por favor. En absoluto, todo se hizo bien a través de los mecanismos legales, algo que siempre me preocupe, por cierto. Se hicieron las contrataciones por entidades autónomas y además fueron revisadas por el Tribunal de Cuentas. Está bien, yo siempre he estado tranquilo y sigo tranquilo. Lo que no acabo de entender es su participación en esto. Y ojalá pueda informarme también, ¿no? Esto es como la primera reacción de Ábalos tras conocerse por la implicación de Koldo García, su asesor, su mano derecha en el Ministerio de Transportes, con los casos de corrupción, con el cobro de comisiones irregulares. Pero es que hubo más. Es que esto es muy importante porque cuando la gente escucha hablar a miembros del gobierno, no se crean ni media, porque esta es la gente con la que estamos tratando, la gentuza. Esto es lo que decía Ábalos. Ahora Ábalos reconoce que sí, que había una trama y que incluso está dispuesto a colaborar con la justicia. Pero es que después ha concedido muchas entrevistas. Es evidente que tiene un talento especial para salir a la palestra y defender lo que haya que defender con toda la cara de cemento armado. Entrevista con Risto Mejide. Preguntado sobre si se había lucrado con el cobro de comisiones, esto respondía. ¿Usted se ha llevado comisiones, sí o no? No, en absoluto, perdone. Es que además me importa eso mucho. Porque si algo yo no he hecho es lucrarme. ¿Usted no se ha lucrado? No, yo no me he comprado ningún piso en Chamberí, que vale más de 1 millón. Yo tengo el mismo piso en Valencia desde el año 87. Por lo tanto, yo no me he lucrado en absoluto. Esto, perdón, me había dicho Risto Mejide. Esto es una entrevista en La Sexta explica. Rubén. Vamos a ver, aplicar la lógica del marido infiel sin acusar, por supuesto, a José Luis Ábalos de haber estado con varias mujeres. Por Dios. Lo primero con muchas, lo primero es el resto de Carmín
en la camisa, que puede ser, digamos, a lo mejor el primer registro en la casa de Koldo. Y ahí lo primero que hace es decir, bueno, nos podemos manchar en cualquier lugar, no lo había detectado, no sé qué está diciendo, no sé qué estás diciendo. La segunda parte es decir que la mujer está loca. Oye, pero ¿qué versión te has inventado en tu cabeza para acusarme a mí de ser infiel? Y luego las etapas van avanzando mientras las versiones se van sucediendo y hay un punto en el que está lo de lo siento, hago acto de contrición y de arrepentimiento y voy a cambiar. Lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a ocurrir. Pero el que es infiel generalmente al final termina por recorrer los mismos caminos una y otra vez. Yo no sé si habéis tenido alguna vez, a mí me pasa constantemente, la impresión de que José Luis Ábalos adopta siempre el mismo discurso para todos este tipo, esa misma estrategia. Y luego, sobre lo que decías, Hermenegildo, que me parece fundamental y es un detalle que creo que hay que apuntar. La ley de contratos de 2015, que todos los especialistas te decían que mejoraba la anterior, incluye un mecanismo que es el de prohibir contratar, que cuando la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia descubre, por ejemplo, un cártel o una práctica que altera el mercado ilegal, es decir, que una empresa ha corrompido a una administración o viceversa, que se impida, se prohíba contratar a esa empresa. El problema es que esa ley también tenía una trampa, y es que dejaba la última palabra sobre eso, había como una especie de conflicto. ¿Quién tenía la última palabra, la CNMC o el Ministerio de Hacienda? Pues el Ministerio. Y esos expedientes los han metido en un cajón, la ha dejado sin efecto una ley que tiene una parte que es especialmente positiva. Una cosa muy rápida, pero que es decir, nos ha pasado hemos pasado de puntillas o no hemos mencionado otro caso mucho más grave, que es el del tribunal, el presidente del Tribunal Económico Administrativo Central. Ese tema lo vamos a tratar mañana. Bueno, es un escándalo. No, pero es que quiero decir, tiene que ver, y lo que decía Rubén, la pauta de comportamiento además tiene mucho que ver con la construcción del relato. Fíjate que estamos en la época de la posverdad, donde la verdad importa un rábano, hasta que efectivamente es tan abrumadora la realidad que no puedes ya construir un relato. Niego la evidencia, es el primer punto. Después, efectivamente, transito por todos los estadios hasta que llego al lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a ocurrir. Pero lo que es cierto es que seguimos todavía en paralelo con una construcción de relato de que esto es un ataque de las fuerzas ocultas, lo que te decíamos antes de la conspiración judeo-masónica, para tumbar el gobierno progresista del Partido Socialista. Y ni es progresista, ni es gobierno. Esto está muy bien traído. Fijaos, estamos comentando lo que ha pasado, simplemente algunas de las cosas que han pasado esta semana. Lo del registro de Ábalos comentábamos antes. Muy significativo que guardara en su domicilio, sabiendo que en cualquier momento podía venir la UCO, más de 30 dispositivos, 2 discos duros, su estrategia de defensa guardándolo en su casa. Luego Anaís metiéndose la memoria en el pantalón. En fin, ¿esto a qué os recuerda? Pues a mí, una vez más, me recuerda mucho a Torrente, pero es que la realidad supera la ficción. Fijaos hasta qué punto me recuerda a Torrente, que Santiago Segura también se ha pronunciado esta semana y ha dicho lo siguiente. Bueno, no sé si supera, ¿no? La realidad en general, la realidad del mundo de la política y la sociedad, ya en Torrente 5 me frustró tanto porque digo, no se me puede ocurrir nada más loco que los periódicos por la mañana. Yo me he levantado por la mañana, leía el periódico y digo, no puede ser. O sea, cosas que decía, digo, joder, esto está casi pasando, ¿no? Entonces, no sé si la realidad... Siempre dicen que la realidad supera la ficción y es verdad, o sea, no, siempre te quedas corto, es muy difícil. En este país es muy difícil hacer política ficción o sátira social porque la sociedad te supera. Aún así, lo que he dicho... Estoy dándole vueltas porque, o sea, llevo 4 años pensando en esta película, en Torrente Presidente. Yo creo que al final tendré que buscar una forma de hacerla que sea divertida. Torrente Presidente. Santiago, tienes el guión hecho. Sí, solo tienes que ir a Ferraz. Sigues la actualidad y tienes el guión hecho. Torrente Presidente. Pero cuidado, porque esto por un lado. Y luego estamos hablando de que esto genera mucha indignación. Unos de los que más se ha indignado, cuyas declaraciones, bueno, incluso han sido recogidas por la prensa, son los nuevos grandes referentes de la comunicación. Estamos hablando de los youtubers, de los influencers, que es, por cierto, por donde se informa mucha gente joven. El Xocas es uno de los grandes influencers de España, de los pocos que todavía no se han largado a Andorra o a Portugal para cobrar menos, para pagar menos, para que no les roben, porque es un robo a mano armada. Bueno, este hombre, el Xocas, que como digo tiene muchísimos seguidores, especialmente entre los jóvenes, estaba así de indignado.
si me van a joder la mitad de lo que gano, por lo menos que no se lo gasten en putas. Es lo único que pido. Nada más, es que no creo que sea para tanto, joder. ¡No! Las putas y las farlopas que se la paguen ellos. Con el sueldo del Estado, pero el suyo. No el del contribuyente, joder. Es lo único que pido, no creo que sea para tanto. ¡Joder! Indignación lógica y razonable. Porque a este influencer que gana muchísimo dinero, el Estado le roba la mitad, como al resto de españoles. Cuidado, aquí nos roba todo. Pero claro, que te roben la mitad. Ojalá fuese la mitad porque es el 70%. Que te roben la mitad y que encima veas cómo se lo gastan en fiestas y se lo gastan, como dice el Socas, en putas, pues hombre, pues como que les fastidia un poco. Hay un tema en esto que habéis apuntado, pero creo que hay que incidir un poco más en él. Y es que cuando te pillan mintiendo una vez, ya tu credibilidad cae mucho. Entonces, el problema que tiene ahora el gobierno no es este caso de corrupción, es que han negado con la misma virulencia todo lo relacionado con la corrupción y, por ejemplo, todos los casos relacionados directamente con el presidente. Y el otro día el presidente salió a decir, no, oye, que esto, pues sí, algo de verdad hay, es una anécdota, pero es verdad, pero lo otro sigue siendo todo fango y bulos. Pues mira, hombre, a ver, Pedro. Como que no cuadra. Como que no cuadra, claro, efectivamente. ¿Cuándo? Entonces hay un problema, y lo digo, y me parece, lo digo completamente en serio, creo que es un problema muy grave, porque toda esta es parte de lo que hemos visto de la prensa que ha como cambiado, todo el muro que sostenía de alguna forma esto era la negación absoluta, no había nada cierto, no había nada de verdad. Ah, no, pues mira, sí que había algo de verdad. Cuando te limitas a mentir al personal o acostumbras a eso en cada una de las afirmaciones que realizas, al final la gente te pilla la matrícula porque sabe que mientes. Entonces escuchas a otras personas. Y es muy curioso porque simplemente eso explica que hayan crecido también tanto, en parte, estos referentes, los Chocas y compañía, que a mí me cae muy bien, sinceramente. Habla muy clarito. Entonces, la siguiente parte del discurso ha sido la de intentar desacreditarlos. La siguiente, querido Chocas, que te va a pasar es que vas a recibir un inspector de Hacienda. Una vez más. Fijaos, estamos hablando de las reacciones, tanto de la prensa de izquierdas, etcétera, pero no hemos abordado la respuesta del presidente del gobierno esta semana en comparecencia en Ferraz, compungido, maquillado, negando la mayor. A continuación lo vamos a abordar en profundidad. Bueno, pues ya estamos de nuevo en el tiempo de tertulia. Comentábamos antes el registro de Ábalos, toda la información que ha incautado la UCO en ese domicilio, en esos pendrive, en esos USB, en esas memorias públicas, por decirlo de alguna forma, escondidas en el pantalón de su nueva amiga, una de tantas. Y que hay conversaciones de todo, que aquí se grababa todo el mundo con todo el mundo desconfiaba de todo el mundo, Koldo grabando a Ábalos, grabando a Cerdán, grabando a todo Kiski, incluyendo, parece ser que también incluso a Begoña Gómez, y Ábalos grabando a ministros y grabando al propio presidente del gobierno. Por lo tanto, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Que queda mucho por salir. Así lo explicaba el señor Paje, presidente de Castilla-La Mancha. ¿Puede dimitir? La pregunta es si puede. Formalmente ya sé que sí. ¿Puede? Yo creo que las cosas que más le preocupan a él ni siquiera están hoy en los periódicos. Las cosas que más les preocupan a él y a su entorno no están en los periódicos. Porque te está diciendo es que ya Lo está. que más le preocupan son cosas que todavía no están en los periódicos. ¿Qué puede haber en esas conversaciones, en esos mensajes del propio presidente del gobierno? Hablamos de grabaciones y hablamos de mensajes, cuidado. Y ya lo... Es que es muy curioso porque es muy evidente con lo que ya se sabe. Hoy publicaba Casimiro un artículo con todas las evidencias que apuntan a Pedro Sánchez dentro del informe. Pero es que cabe recordar, porque la memoria es muy corta, que la UCO en octubre publicó otro informe en el que había 6 referencias a el 1. Y el 1 evidentemente era Pedro Sánchez. A mí hay un detalle con respecto a la comparecencia de Pedro Sánchez del otro día que me parece especialmente significativo sobre cómo encara él esta nueva etapa. Él, si os fijáis, no empieza hablando de las comisiones. Empieza hablando, pidiendo perdón a la militancia por el comportamiento reprobable con las mujeres de estos 3. Es decir, ya directamente con ese mensaje ya no se está dirigiendo al resto de los españoles, está dirigiendo a la militancia del PSOE. Y creo sinceramente que desde hace un tiempo
es un presidente, lo decías creo en el editorial, es un presidente que gobierna solamente para ese grupo, porque es al que mantiene dentro de una disonancia cognitiva, son todavía los que no han recibido la epifanía, como Ferreras. Y todavía no han despertado. Que, hombre, a lo mejor desde que nos enteramos de los contratos de mascarillas había algo aquí que no olía muy bien. Pero es que ese grupo, evidentemente, entiendo que tenderá a reducirse al hilo de, o según se arroje luz, sobre lo que, como decía Emiliano García Paje, con una sonrisa que le desbordaba, le llegaba hasta los lóbulos de las orejas, mientras eso se vaya sabiendo, entiendo que ese grupo se irá reduciendo. Así que al final a lo mejor nos encontramos con, en la isla de la secta de Jonestown, a lo mejor nos encontramos con un grupo dispuesto incluso a hacer cosas terribles por Pedro Sánchez, pero muy reducido. Carmelo y Hermenegildo. Muy reducido y con serios problemas de credibilidad, como decíamos antes. Es que realmente la cosa va a ir de mal en peor. Y luego hay una parte que estamos solo hablando de la corrupción, pero digamos dentro de una foto un poco más amplia, que es la de la política, es que estamos con un gobierno maniatado. Es decir, estamos con un gobierno que no puede poner ningún tema encima de la mesa, porque no va a poder aprobar prácticamente ninguna ley, para distraer un poco la atención. Es decir, no van a tener ni tienen posibilidad de tener ningún control sobre la agenda, que ha sido, yo creo, la gran habilidad de este gobierno durante al menos los 5 primeros años, más o menos. A partir de ahora no va a tener ninguna capacidad para decir, no, venga, ahora de lo que se habla es de Franco. Paraos todos, que tenemos que hablar de Franco. Entonces todo el mundo se pone a hablar de Franco. Ya no hay actos de Franco, ¿no? No, ahí están completamente... Solo hubo uno, el primero. Fue un fracaso y dijeron, no, 50 uno y no más. Para actos de Franco están, quiero decir que... Y eso creo que también es importante. Y vamos a ver efectivamente qué capacidad de hacer cualquier cosa como gobierno tienen. Y luego hay algo que a mí me sorprende. Yo les veo muy torpes, sinceramente. Es decir, entiendo que la situación es, con perdón de la palabra, muy jodida. Es decir, torpes no, yo creo que están desbordados. Bueno, o sea, porque... Pero, por ejemplo, uno de los argumentos de los últimos días de varios ministros para que no hubiese ni dimisiones ni cambios es que gobierna quien logra reunir una mayoría parlamentaria. Pero, ¿estáis seguros de que tenéis una mayoría parlamentaria? ¿Qué pasa, por ejemplo, si Podemos se borra de esa mayoría parlamentaria de alguna forma como más formal? Ya han dicho que no, ¿qué tal? Pero si Podemos no está, ya no es una mayoría de 178 votos o de 177, según esta coalición canaria, ¿no? Es una minoría. Fíjate un segundo, porque se habla de la cuestión de confianza. Pedro Sánchez no se atreve a plantear una cuestión de confianza porque la puede perder. Sabe que no tiene... En caso de que la perdiera, corregidme si me equivoco, tiene la obligación de convocar elecciones. Y nadie le garantiza que tuviera todos los votos. Y hay un artículo de hace muy pocas semanas de Jesús Cacho en Voz Populi donde habla que será Pablo Iglesias el que te acabe apuñalando por la espalda, Pedro. Pero por una razón fundamental, que es que la supervivencia política de Pablo Iglesias pasa por ser oposición a un gobierno de derechas, no por ser muleta de un gobierno de izquierda. Le va mejor a Podemos infinitamente, con el PP que con el PSOE. Podemos tuvo 70 diputados cuando gobernaba Mariano Rajoy. Y tener 70 diputados no tiene nada que ver con tener 5. Entonces, o sea, tú tienes mucho más poder siendo oposición con 70 diputados que siendo muleta del gobierno con 5. Y luego, tres apuntes rápidos. Paje ha dicho, hay que leer entre líneas, dice lo que le preocupa todavía no se ha publicado, luego existe. Total. O sea, no es que diga... Y cabe la posibilidad de que lo tenga yo. Lo tenga yo, o por lo menos lo he visto, ¿no? Da la sensación de que lo ha escuchado, por lo menos visto, lo sabe. Sí. Luego, segundo, vamos a el primer test sobre si existe o no esa mayoría parlamentaria, lo vamos a tener con la Ley Bolaños. O sea, a ver qué ocurre y si efectivamente Junts per Catalunya, que ha anunciado que va a votar en contra, vota en contra. Junts y el PNV, quiero decir, a ver cómo tienes, con perdón, los cojonazos de aprobarle una ley para cambiar la justicia a un gobierno perseguido por la justicia. Yo creo que es un trago muy gordo. Y vamos a ver qué hace Podemos también en relación con eso. Seguramente Podemos, por cuestión ideológica, le interesaría que fueran los fiscales los que llevaran. Y luego, a mí lo que me preocupa de esa... las butadas que han estado perpetrando para esconder un escándalo con el nuevo escándalo
es qué va a pasar con la OTAN. Es decir, estamos ahora mismo con la bandera de que aquí voy a envolverme en la bandera del no, voy a montar el Gran Cirio, con algo que es un debate también muy estéril porque es imposible llegar al 5% del presupuesto en ningún país europeo de aquí al año que viene. Esto lo podrás hacer de una forma progresiva, pero es imposible. Pero él va a aprovechar ese debate para generar el apoyo social de los que son contrarios a la OTAN. Fijaos, un segundo, Rubén, porque estamos comentando un poco también la debilidad del presidente del gobierno, la fractura interna dentro del PSOE, el posicionamiento de los socios que ya se han distanciado, el PNV diciendo que hay rayas que no se pueden cruzar, RC diciendo, bueno, a ver si... Lo vemos muy tocado al presidente. Hay que aprovechar los últimos coletazos porque no sabemos cuánto puede durar. Junts aprovechando también para decir, oye, a mí dame todo y más, transfiéreme ya a la Hacienda catalana. Antes de nada, si quieres que te siga apoyando, Podemos, que evidentemente coincido totalmente con lo que comentas, Hermenegildo, le interesa más que el PSOE esté fuera del gobierno a que se mantenga en el gobierno. Por lo tanto, esto es lo que explica que Pedro Sánchez no plantea una cuestión de confianza. Pero es que Pedro Sánchez esta semana ha respondido al informe de la UCO, a la corrupción que acecha al PSOE, y ha dicho básicamente, por un lado, que va a hacer una auditoría externa, y ahora digo yo, la auditoría externa ya te la están haciendo, la UCO y la justicia. En segundo lugar, la renovación de la cúpula. Hombre, la renovación de la cúpula es obligada porque te has quedado sin secretario de organización. Por lo tanto, es lógico que renuevas la cúpula. Es que no te queda otra. Y el tercer gran anuncio, ni dimite ni convoca elecciones. Yo creo que uno de los principales errores que comete siempre la derecha conmigo es el trasladar que yo poco menos que me aferro al poder, que soy un ocupa, que soy una persona que haría cualquier cosa por mantenerme en el poder. Yo defiendo con convicción mis ideales. Soy consciente, como dije el pasado jueves, que yo no represento solamente al Partido Socialista Obrero Español, sino que estoy representando ahora mismo a millones de personas que no quieren una alternativa del PP con Abascal y que no quieren que un gobierno de coalición progresista caiga cuando estamos viendo que a nivel europeo somos la excepción. Muy demócrata todo. Hay dos apuntes relevantes. Por un lado, Sánchez dice, yo no soy el presidente de todos los españoles, yo soy el presidente tan solo de los que me han votado a mí y los que me apoyan, es decir, los socios de gobierno. En segundo lugar, no voy a convocar elecciones porque las perdería y por lo tanto ganaría la derecha. Hombre, en eso consiste la democracia, señor Sánchez. En resumen, ¿qué es lo que ha venido a decir Sánchez en esa comparecencia en Ferraz? Pues que no dimite. ¿Sabéis a qué me recuerda esto? Ya me empezáis a conocer. Ha dicho otra cosa, Manu, perdona que te interrumpa, pero es importante o al menos divertida. Ha dicho también que no se cree a Tezanos. Ah, bueno, sí, claro. Oye, Tezanos en la última encuesta le daba 7-8 puntos de ventaja sobre el PP. Pues, oye, joder, Pedro, lo tienes a huevo. Venga, convoca ahora es el momento. Ya no se lo cree ni el propio Pedro Sánchez. Pero como digo, ya me empezáis a conocer, ya sabéis que... Bueno, estáis viendo que me gusta tirar del ámbito del cine, porque soy muy cinéfilo, y a mí esta escena de Pedro Sánchez en Ferraz me recordó a una película, en concreto a la película del Lobo de Wall Street, donde su protagonista, también acorralado por una investigación de la SEC, de la Autoridad Financiera Bursátil, vamos, que va a ir prácticamente a prisión, y se plantea dimitir. Y sale a la palestra, a la oficina, y le dice esto a sus compañeros y trabajadores. ¿Sabéis qué? No me iré. No me iré. ¡Joder, no me voy! Necesitarán una puta bola de demolición para sacarme de aquí. Van a tener que enviar a la Guardia Nacional o a los putos SWAT porque yo no me iré a
Leonardo DiCaprio en El Lobo de Wall Street. Era Pedro Sánchez en Ferraz, Rubén. Y los que aplaudían los periodistas en plural, ¿no? y no es por nada, pero también había drogas y putas. También. Si es que al final, de verdad, se me cae la silla. Con perdón, la emoción. Simplemente es que dijo una frase que de verdad me pareció de las más relevantes y habló de, gracias a este gobierno hay millones de españoles que llegan a fin de mes. O sea, eso ya no es que sea de Perón, es que eso roza ya Nerón directamente. No, esto es Chávez puro. Es Chávez puro. Entonces, claro, por un lado vemos, hay que dirigirse a esos millones de españoles. Queridos amigos, este señor no ha presentado ni siquiera un proyecto de presupuestos generales del Estado porque sabe que no tiene la mayoría necesaria para aprobarlo. Queridos amigos, os han sangrado estos años, además de inflación, hay récord de recaudación, pero el país sigue terminando con déficit cada año. Ha sido una gestión absolutamente irresponsable. Entonces, a lo mejor este señor que os mantiene, reitero, dentro de esa cámara de ecosocialista que todavía os conviene, lo que está haciendo es hipotecar todavía más vuestro futuro y lo peor, el de vuestros hijos, el de vuestros nietos, que no tendrán la culpa y no habrán tomado una decisión tan terrible como la de usted de votar a este señor. Es que creo que está hablando de una parte de la realidad, pero no está haciendo una proyección. Y hablabais de los apoyos de Junts, de Podemos o del PNV, para los presupuestos, que es, de verdad, la norma más relevante de cada año en España, no tiene esa mayoría garantizada y eso es una cosa de que arrastramos. Ni los ha presentado, como por cierto tiene la obligación. Claro. Pero ni los ha presentado. Otro de los puntos destacables de su comparecencia es negar lo evidente. Fíjense en esta contestación al presunto amaño, pucherazo, de las primarias del año 2014. En una grabación intervenida por la UCO se escucha perfectamente... no, es un mensaje, a través de un mensaje creo, ¿no? Es un mensaje entre Cerdán y Koldo en esas primarias. Cerdán le dice a Koldo, mete 2 papeletas a favor de Sánchez en las urnas. Y Koldo dice, que nadie te vea, por cierto. Y Koldo dice, vale, hecho. Bueno, pues preguntado sobre esta cuestión, esta fue la respuesta de Sánchez. El otro día se decía, no, lo de los 2 votos. Hecho. Bueno, ¿hecho qué? Porque lo diga quién. ¿Dónde están las pruebas? Entonces, quiero decir con esto que, evidentemente, pues ese error que cometen creo que es una de mis principales fortalezas a la hora de encarar cualquier decisión. ¿Dónde están las pruebas? Pues mira, ¿dónde están las pruebas? Podrías poner el corte de Víctor de Aldama saliendo de prisión, cuando le dijo, ¿quieres pruebas? Las vas a tener. Y una cosa que tú, Hermenegildo, como abogado sabes mejor que nosotros, que un testimonio es una prueba. Totalmente. Tienes prueba testifical, tienes prueba documental, tienes prueba de confesión. Cuando alguien va y dice, este señor ha hecho tal cosa, eso es una prueba que, por supuesto, como todas las demás, tiene que ser sometida al escrutinio de la ley y ver si es coherente. Las valoras libre, efectivamente. Pero eso es una prueba. La prueba de testigo, es decir, tienes prueba testifical, prueba documental, son fundamentalmente las... Y luego la prueba de confesión, que ya sabes que la gente, como tiene derecho a declarar, tiene derecho a no declarar en contra de sí mismo, pues normalmente la prueba de confesión no sirve de gran cosa porque habitualmente mienten. Pero bueno, hay técnicas, luego la del careo, etcétera, y al final este sería el ejemplo típico de prueba testifical. Esto es la negación de lo evidente. A mí me recordó también mucho cuando la UCO interviene en los móviles del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, después de que los hubiera borrado, y de repente la UCO dice, no hemos encontrado mensajes porque los ha borrado. Y de repente sale Sánchez y dice, bueno, no hay nada. Ya, no hay nada. Hombre, ¿cómo no va a haber? Pero si ha borrado el móvil. ¿Quién va a pedir disculpas? ¿No veis un punto de mitomanía ahí, de persona que ha interiorizado sus mentiras? Total. Se ha acostumbrado a ello y cree que es la realidad. Y es un hombre fuera de sí mismo. Totalmente. Fíjate, ya para terminar la intervención de Sánchez, aunque hay muchos más detalles, pero me gustaría terminar con esto que ha causado mucho revuelo y haces un comentario final, Rubén. Fijaos hasta qué punto llega el narcisismo enfermizo de este hombre, que en medio de la rueda de prensa, yo creo que la rueda de prensa más importante a nivel interno para su propio futuro, que ha protagonizado desde que ha asumido el poder en la Moncloa, llegado un momento dice, se acabó, vamos a terminar aquí. ¿Y cómo lo hace? De este modo. Bueno, son las 5, no he comido. Creo que también es importante y me gustaría acabar con ello, ¿no? 3 horas tardó en salir a la palestra. Había convocado a la prensa a la 1, entró en la sala de prensa de Ferraz a las 4:15 y a las 5 dijo, bueno, son las 5, no he comido y ahora digo yo.
Yo creo que hasta en esto miente. Fíjate lo que te digo. Estoy convencido de que miente en eso también. Y seguramente los periodistas tampoco habrían comido y alguno de por ahí diría... Pues claro, pues es que el presidente no ha comido, se tendrá que ir a comer, pero qué hambre tengo yo también. Puro narcisismo. Hay una cosa que me dejas... el problema de Sánchez yo no sé si es tanto que se cree sus mentiras, es posible, sino que descubrió hace mucho tiempo que no le pasaba absolutamente nada por mentir. Y entonces empezó, no pasa nada, pero más o menos voy disimulando, y ahora miente, y miente con cosas que en el mismo momento en el que las dice sabemos que son mentiras. Es decir, ni siquiera oculta las mentiras. Es una cosa ya absolutamente brutal. El otro día en la sesión de control decía cosas, el gobierno de la Comunidad de Madrid investigado. No está investigado. Mentira. No está investigado, es falso. El gobierno de Castilla y León, no sé qué. Está mintiendo en cosas que es que directamente en ese momento ya sabemos que sean mentiras. Ni fact-checking, ni iba a decir en vinagre. Es decir, son trolas ya directamente de entrada. Es una cosa alucinante. Bueno, vamos a ver cuál ha sido el resultado de la tweet encuesta, Irene. Una semana más hemos hecho una encuesta en Twitter y hemos preguntado si Pedro Sánchez aguantará en la presidencia tras todos los escándalos que ha hecho de corrupción. Hemos dado las siguientes opciones. Sí, hasta 2027 acabará dimitiendo o los socios le dejarán caer. Claramente la opción que ha ganado es la primera, sí, hasta 2027 con un 48%. Además, también como cada programa vamos a escuchar todo lo que nos han mandado nuestros oyentes al número 689 33 74 44. Repito, 689 33 74 44. Buenos días. El señor Sánchez no creo que dimita, es muy terco, pero hay que ayudarle a dimitir. A lo mejor por él mismo no sale, pero hay que ayudarle a dimitir. Y yo creo que todos sus socios le van a ayudar a que dimita, porque esto es insostenible, ¿eh? Esto no se aguanta más. No tengo la menor duda de que sus socios no lo van a dejar caer. Pondrán su cadáver político sobre un caballo y seguirán haciéndolo cabalgar, como ocurrió con el Sir Campredot. Aún les queda algunos pasos para descuartizar y latrocinar este maravilloso país. Hola, muy buenos días. A este tío no nos lo vamos a quitar de encima de ninguna manera porque tiene más cara que un hormigón prensado. Y va a cogerse a todo lo que pueda, porque esto no hay quien lo aguante más. Bueno, pues yo creo que todos coincidimos. Sánchez no va a dimitir, se va a agarrar cual garrapata a la presidencia del gobierno. Otra cosa es que le dimitan. Y esa es la clave del asunto. Es decir, a ver, la fórmula de que le dimitan, hay muchas fórmulas que pueden llevar a eso. Yo no apuesto ni apostaría ni un duro porque vaya a dimitir ya, pero yo creo que tiene muy difícil seguir y que eso es una cosa que lo vamos a ver y que al final, de una forma u otra, convocando, yendo, lo que sea, pero esto no puede durar eternamente porque el tsunami, con perdón de la expresión, de mierda que vamos a ver a partir de ahora va a ser imparable. Bueno, pues me comprometo a una cosa. El día que Sánchez salga de la presidencia, yo voy a descorchar en directo una botella de champán en esta mesa. ¿Para qué celebrar? Eso es una victoria de la democracia. Es que nos estamos jugando mucho con la salida de Pedro Sánchez. No es una cuestión, esto no va de partidos políticos. No. Esto no va ni del PSOE nada, ni del PP. No. Estamos ante un aprendiz de dictador, ante un potencial tirano que quiere acabar con la democracia española. Nos jugamos el propio país. Por lo tanto, yo celebraré que salga de la Moncloa. Es el momento, es el momento idóneo para hacerlo. Después va a ser tarde. Sí. Ayer en la gala del 25 aniversario, Federico dijo que sin libertad no vale la pena vivir porque sin libertad no somos personas. No hay nada. Y eso tenemos que tenerlo todos en la cabeza. Bueno, Carmelo Jordá, un auténtico placer. Hermenegildo Altozano, como siempre, un placer contar contigo. Y mi queridísimo Rubén Arranz, como siempre, un auténtico placer, señor. Encantado, por favor. Y nosotros continuamos. Vamos con La Trastienda, donde repasamos las principales noticias económicas de la semana y después una entrevista muy especial con Jesús Úbeda. La Trinchera de Llamas, con Manuel Llamas.